Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Estamos de vuelta, muchas gracias por la gentileza de vuestra compañía. En la instancia de gestión, la planificación tiene un valor importantísimo. En el Ecuador, en la estructura pública, existe un organismo especializado en esta temática. Se trata de las Semplades. La subsecretaria de Semplades de la Zona 7 está con nosotros, es la ingeniera Magda Salazar, a quien saludo afectuosamente. Buen día, bienvenida, ingeniera. La primera inquietud, tenemos entendido que desde Semplades se está apoyando a los gobiernos descentralizados, a las unidades de gestión descentralizada de los 16 cantones de la provincia de Loja, en acciones de planificación para un ejercicio asociado a la necesidad real de cada territorio. Sí, buenos días, Patricio, y buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha. Un gusto siempre estar aquí. En realidad, Semplades, como parte de sus atribuciones, ha recibido el requerimiento de varios alcaldes de la zona 7, de los 39 gobiernos cantonales existentes en la zona 7, 34 nos han solicitado apoyo a través de cartas formales de sus autoridades para trabajar de manera conjunta en varios temas relacionados con los procesos de planificación territorial. Ese es un proceso que iniciamos ya el apoyo específico el día de ayer y continuaremos durante ¿En qué cantones están trabajando? Los principales, sí. Detallar los 34 gobiernos sería... Bueno, tengo que decirle que de los que no hemos recibido solicitudes de apoyo son en la provincia de Loja, el cantón Loja, el cantón Gonzanamá, el cantón Calvas, y los otros dos son cantones de fuera de la provincia. Es decir, en Loja la mayoría de los 16 ha solicitado. Sí, yo decía, es importante la planificación, aunque el problema es la operación por falta de recursos. Ayer los alcaldes de los cantones, de 11 cantones, de 11 jurisdicciones, se quejaban que no reciben dinero ya 3, 5 meses. Sí, bueno, en realidad en el marco de las atribuciones de Semplades nosotros tenemos a nuestro cargo el proceso de apoyo a los GAC en materia de planificación a los que dentro de su autonomía los requieran. Obviamente hay un tema que ellos están buscando con finanzas. Nosotros dentro de nuestras atribuciones colaboramos con los gobiernos autónomos para que en materia de planificación, en materia de priorización de inversiones, la gestión territorial sea eficiente y eso no tenga consecuencias de afectación posterior ni para el territorio en temas de inversión, ni para los gobiernos cantonales en temas de reducción presupuestaria. La responsabilidad vuestra es entonces la planificación. Sí, yo lo había referido. Sí, en realidad la planificación es una de las columnas vertebrales para todo proceso y parte de esta priorización de la planificación también ha sido, se ha evidenciado en el reciente informe que la ministra Sandra Naranjo presentó al país respecto del plan de reconstrucción de las zonas afectadas, ¿no? Entonces, si hay una definición clara, hay una cuantificación clara de los daños, pérdidas y costos adicionales y una estrategia de cómo llegar a financiar eso. Ya, eso en el otro tema, ¿no? Sí, en el otro tema. Entonces, aclarado, la gestión de las Semplades en los gobiernos cantonales que están reclamando dinero va hasta la instancia de planificación. Sí, esa es su función, esa es su naturaleza. Sí, ahora sobre el otro tema que usted ya empezó a desarrollar su reflexión, yo le preguntaba a usted cuando tuve conocimiento de la temática, desde Loja se apoyó este proceso de diagnóstico, de evaluación de las zonas afectadas en la costa norte del Ecuador. Efectivamente, desde nuestra zona de planificación también hubo un equipo profesional desplazado para levantamiento de información a nivel de los albergues, de las familias, de la infraestructura afectada, y es no solamente desde la zona 7, sino hubo un desplazamiento de todos de Semplades, de diferentes zonas de Semplades con apoyo profesional. Hubo especialistas a nivel nacional de Semplades y hubo obviamente el contingente importante del resto del Ejecutivo, pero también de 45 especialistas internacionales
de ONU, CEPAL, todo el sistema de Naciones Unidas se activó, del Banco Mundial, del BID, se utilizó una metodología internacional. Y lo interesante de esta metodología es que no solamente está centrada en la parte de infraestructura, sino también en las pérdidas que toda esta afectación deja, y con un enfoque prioritario en las personas, ¿no? ¿Cuánto le costará al país reconstruir la zona norte sobre la base de este diagnóstico que ha liderado las Semplades? Como le decía, sin tomar en cuenta las políticas activas, o sea, es decir, sin tomar en cuenta todo lo que la política pública ha tenido incidencia o tiene incidencia previo al terremoto, se ha cuantificado que son 3.344 millones de dólares entre costos, que es la afectación específica de activos, infraestructura, áreas productivas, las pérdidas, que es la cuantificación de los bienes y servicios bienes que dejaron de producirse, servicios que dejaron de ofrecerse, y los costos adicionales para la atención de la emergencia, como por ejemplo el desplazamiento de los hospitales móviles, la puesta en operación nuevamente de los servicios de atención emergente de salud, de los servicios de atención emergente de educación, ¿no? Todos estos rubros se han sumado y determinan que son 3.344 millones de dólares. 3.344. En este diagnóstico se ha previsto las fuentes de financiamiento. Sí, la ley de solidaridad que incrementó el IVA, que descontará días de sueldo a funcionarios públicos, se prevé aporte con 700 millones de dólares. Sí, 3.340 y una brecha. ¿Cómo se financiaría? ¿Se conoce en este estudio? Está definido los mecanismos de financiamiento. En realidad hay una previsión de recaudación de la ley de solidaridad de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Mil se aspira a llegar. Sí, por los diferentes mecanismos de aporte. Es un tema temporal de un año. En Colombia se aplicó mecanismos similares de recaudación en lugar de cerrar un impuesto que estaba vigente y que debía cerrarse. En ese momento Colombia decidió, por la afectación de inundaciones por el fenómeno del Niño, decidió ampliar la temporalidad del impuesto. Este es un impuesto temporal, esta es una ley con imposición temporal. Y sin embargo también están activas líneas de contingencia por 600 millones de dólares, principalmente del BID, Banco Mundial y de la Corporación Andina de Fomento. Se prevé un aporte del presupuesto general del Estado de 150 millones y aproximadamente 1.400 millones de créditos internacionales, principalmente del Fondo Monetario Internacional. Con eso se financiaría la reconstrucción. Se financiarían los 3.340 millones que se requieren para que la zona norte recupere sus condiciones de habitabilidad, sus condiciones de estructura básica. Ingeniera, muchas gracias por venir, muy amable. Gracias a usted. Muy gentil. Información con Magda Salazar González, de la Subsecretaría de las Semplades, Zona 7, un balance del proceso de evaluación y diagnóstico de las zonas afectadas por el terremoto. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.